somos B-Lawyer y hoy continuamos con el curso de Derecho Laboral. El día de hoy se disertará el tema referido a el tratamiento de los trabajadores de dirección y de confianza a propósito de la jurisprudencia laboral por parte del doctor Otzal Víctor Ábalos Jara. Sí, estimado doctor, ¿nos podría indicar si nos escucha bien, por favor? Hola, ¿cómo estás? Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, estimado doctor, por acompañarnos el día de hoy y por aceptar participar en el curso. Doctor, ¿el día de hoy va a desarrollar el tema con diapositivas o lo va a hacer de forma oral? No, voy a utilizar unas diapositivas. Sí, doctor, ¿puede probarlas, por favor? ¿Ya se encuentra habilitado? Sí, A ver, le dame un segundo. agradeceríamos ello. Sí, está bien. ¿Me comenta si las pueden ver de modo completo, por favor? Bueno, en este momento se ve de forma parcializada. Faltaría el ítem de agrandar en PowerPoint. Sí, doctor, antes de empezar voy a realizar la presentación en su reseña para poder brindarle el pase. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, muy buenas noches. Somos B-Lawyer y hoy día continuamos con el curso de Derecho Laboral. En esta ocasión estamos desarrollando ya la sexta sesión de este curso especializado en Derecho Laboral y tenemos la presencia del doctor Otzal Víctor Ábalos Jara, quien disertará el tema sobre el tratamiento de los trabajadores de dirección y de confianza a propósito de la jurisprudencia laboral. La reseña del doctor Ábalos es la siguiente. Es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho, Convención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Social Avanzado por la Universidad de Salamanca y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asociado senior del estudio Muñiz, docente universitario, árbitro en materia laboral, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Lima, es autor de numerosos artículos y libros sobre derecho al trabajo, ha sido ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido ex jefe de asesoría técnica del Consejo Nacional del Trabajo y ex procurador público del Estado peruano, además de ser especialista en la materia de derecho laboral. Estimado doctor, muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En segundo lugar, comentarles que estoy un poquito, me escucharán ronco porque estoy un poquito con la garganta. Y nada, eso no va a impedir en que podamos llevar a cabo esta sesión. Por el contrario, la idea es desarrollar una sesión bastante activa y, como bien lo has dicho, no solo abordar la parte legal en sí, ¿no? Sino también lo que han sido los procedimientos judiciales sobre el particular. Así que, sin más preámbulos, si me permites, podría ya empezar a tocar el tema de fondo, ¿no? Muy bien. En la relación laboral, como seguramente ustedes ya lo han visto con otros ponentes, existen diversos derechos y obligaciones que emanan de este vínculo contractual, ¿no? Evidentemente, en el marco de los derechos y obligaciones, el empleador tiene una facultad. En el marco de esta facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar, el empleador tiene la potestad de calificar a los trabajadores en función a la naturaleza de las labores que ejecutan. Y esa facultad implica que el empleador puede discernir entre trabajadores que tienen la calificación de dirección, trabajadores que tienen la condición de confianza y trabajadores que no tienen esta calificación ni de dirección ni de confianza, a los cuales vamos a denominar trabajadores comunes u ordinarios, solo para efectos de esta calificación. La calificación de dirección y de confianza tiene un hilo conductor al empleador y es la cercanía, la afinidad, la confianza. Cuando hablamos de dirección y de confianza, hablamos de que hay un elemento de carácter subjetivo, pero un elemento importantísimo y vital, que es este elemento de confianza, que se encuentra en el escenario de los trabajadores de confianza, pero también en el caso de los trabajadores de dirección. Esta confianza, en términos subjetivos, implica esta relación cercana y plena con el empleador, y es lo que va a llevar a la determinación de estas calificaciones. Es por esa razón que en el caso de los trabajadores de dirección, la ley ha establecido una serie de requisitos
y lo mismo en el caso de los trabajadores de confianza. En principio, veamos quiénes son los trabajadores de dirección. Y la ley, concretamente el artículo 43 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tiene una definición genérica, que en este caso hemos tratado de discernir para encontrar un concepto más puro. Así, lo que nos dice la ley es que el personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o terceros, o que ejerce o que sustituye esta representación o sustituye al empleador, y que comparte con aquel funciones de administración o de control y de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial. Es una definición bastante genérica. De hecho, la ley no me establece puntualmente las condiciones o los requisitos para ser calificado como un trabajador de dirección. Sin embargo, a partir de abundante jurisprudencia y a partir del análisis que nosotros podemos hacer, podemos ver que hay tres elementos esenciales para establecer si estamos correctamente ante una calificación de dirección. Por ejemplo, el primer elemento tiene que ver con la posición del cargo ocupado por el trabajador dentro de la estructura orgánica de la empresa. Es decir, nosotros tenemos que evaluar la pirámide organizacional para establecer la ubicación del trabajador en esta pirámide. Y en este caso lo que nosotros tenemos que advertir es que el trabajador de dirección tiene que ejercer necesariamente la representación del empleador delante de otros trabajadores o incluso de terceros, ¿no? Ostentando poderes de representación y facultades propios del empleador. ¿A qué nos referimos? A, por ejemplo, que el personal de dirección es el personal que representa al empleador ante las autoridades administrativas, las autoridades judiciales, que frente a los trabajadores puede aplicar sanciones, puede contratar. Es decir, este personal de dirección tiene poderes tanto como los tiene el empleador. Y esa es una facultad importante, porque no se trata simplemente de un apoderado, se trata de, además de un apoderado, una persona que dentro de la organización tiene un nivel importante en la toma de decisiones en el marco de esta relación laboral. Las facultades adicionales con las que cuenta el trabajador, en este caso el personal de dirección. El trabajador de dirección comparte funciones de administración y control y dirige la actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador de dirección no solo tiene un alto rango en la empresa, sino que él tiene la potestad de decidir en el ámbito de su competencia qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Es decir, no requiere de una aprobación de un poder mayor para ejercer esas actividades, pues per se puede ejercer su actividad con resultados de impacto dentro de la organización. Por ejemplo, hablamos de un gerente de recursos humanos que puede contratar o puede despedir. No necesita una autorización necesariamente para hacerlo. Esta persona es un personal de dirección porque ostenta estos poderes de administración y control del empleador. Finalmente, la tercera característica es la injerencia de las decisiones del trabajador en la actividad empresarial. No estamos hablando de que toma cualquier decisión, estamos hablando que toma decisiones que impactan de manera importante en la organización. Es decir, hablamos, por ejemplo, de un gerente de recursos humanos, pero también podríamos hablar de un gerente de administración o un gerente de finanzas. Una persona que hace las declaraciones, una persona que se comunica con las autoridades y que informa sin necesidad de que se haya evaluado. Eso no significa que no puedan coordinar previamente con otras gerencias o con la gerencia general, por ejemplo. Pero este personal de dirección toma decisiones importantes en la organización. Para resumir esto, entonces hablamos de personas que no solo están ubicados en altos cargos en la organización, sino que tienen facultades de administración y de control, pero estas facultades son trascendentes en la organización. No todos los trabajadores en una organización tienen estos poderes. Por lo tanto, hablamos de un trabajador de corte excepcional, un trabajador que excepcionalmente ocupa este tipo de posición. Y normalmente en una organización hablamos que trabajadores de dirección vendrían a ser el gerente general y en muchos casos los trabajadores de segunda línea, ¿no? Los gerentes que le siguen
a los gerentes, al gerente general, en una segunda línea de mando. Es lo normal. Podrían llegar a una tercera línea, en la medida que los trabajadores cuenten con los requisitos que hemos visto. Pero normalmente hablamos de la primera y la segunda línea en el caso de una organización. Por el contrario, ¿quiénes son los trabajadores de confianza? La ley lo que me dice es que los trabajadores de confianza son aquellos que laboran en contacto directo y personal con el empleador o el personal de dirección, es decir, aquellos que están directamente trabajando con ellos, ¿no? Teniendo acceso a secretos de carácter industrial, comerciales, profesionales y en general información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de decisiones empresariales. Nuevamente, nos encontramos con una definición un poquito abstracta, pero desglosándola podemos comprender que, asimismo, existen 3 requisitos para que un trabajador pueda ser calificado correctamente como uno de confianza. Y el primer elemento también es la posición del cargo ocupado por el trabajador dentro de la organización. Ya no hablamos entonces necesariamente de un trabajador de primero o segundo nivel. Hablamos de un trabajador que en la estructura jerárquica o en la estructura orgánica está vinculado directamente con el empleador o con el personal de dirección, porque la norma claramente me lo dice. Es decir, orgánicamente hay una dependencia inmediata y directa entre el empleador o el personal de dirección y esta persona de confianza, sin intermediarios, evidentemente, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una tercera línea a nivel organizacional, probablemente. Podrían también haber una cuarta línea en la medida que haya esa relación directa. Pero no es todo. Lo que esta norma también me dice, y en uno de los puntos que es más importante, es que otro elemento es el tipo de información que tiene a cargo el trabajador, porque lo que recalca la norma es que el trabajador tiene acceso a información privilegiada. Y eso significa que la posición que ocupa en la organización le permite acceder a esta información privilegiada, ¿no? A la que otros trabajadores no podrían acceder. ¿De quiénes estamos hablando? Por ejemplo, hablamos de un contador en la empresa que accede a la información financiera, contable o económica en general de la organización, ¿no? De repente, este contador no es un personal de dirección, trabaja en contacto directo con el personal de dirección y tiene al mismo tiempo la posibilidad de acceder. O, por ejemplo, una persona que labora en el área de recursos humanos, que tiene acceso a los contratos de trabajo, a las remuneraciones de los trabajadores, a los datos de los trabajadores, y entonces se cumpliría este requisito en el sentido de que el tipo de información que tiene a cargo el empleador, por su posición, pues configuraría este supuesto. Pero también es importante considerar que los trabajadores de dirección tienen que cumplir con un elemento adicional, que es la injerencia de las opiniones de los trabajadores en las decisiones empresariales, que es el caso de que el trabajador no solo lo encontramos ubicado directamente en la estructura orgánica, directamente vinculado al personal de dirección o el empleador, o que tampoco tiene acceso a información, sino que además sus opiniones, sus informes son remitidos al personal de dirección para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, tiene que cumplir un rol de asesoría para poder ser calificado. Estos elementos son importantes, y son importantes porque hay muchas ocasiones en las cuales se discuten si ciertos trabajadores son de confianza. Por ejemplo, vemos a menudo que lo que se discute es si una secretaria o un chofer pueden ser trabajadores de confianza. Y claro, si utilizamos coloquialmente el término confianza, sí lo serían, porque son trabajadores que son de la entera confianza del empleador, ¿no? Tienen mucha afinidad, pero jurídicamente son trabajadores de confianza, y yo me resistiría en principio a decir que no, ¿no? Salvo que cumplan con estas condiciones. ¿Por qué? Porque un chofer o una secretaria probablemente tengan una vinculación directa con el personal de dirección o con el mismo empleador. También tienen acceso a información de carácter confidencial,
Pero lo discutible resultaría si este personal cumple la función de presentar informes directamente al empleador para que el empleador a su vez tome decisiones a nivel institucional. El empleador, la norma no me exige que esas opiniones tengan que ser necesariamente acatadas, sino que el empleador las recibe y las evalúa y ve si toma una decisión en un sentido o en otro, pero cuando menos evalúa esos informes, es decir, son útiles para la toma de decisiones a nivel empresarial. Entonces, es importante conocer estos requisitos porque les decía, normalmente hay mucho cuestionamiento o muchas veces se califican indebidamente a los trabajadores de confianza bajo la utilización del término confianza en sentido coloquial, pero el término confianza debe ser entendido puramente en términos jurídicos y la única forma de entenderlo de esa manera es cumpliendo con estos requisitos que nosotros hemos podido advertir. Desde hace muchos años, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se han venido pronunciando sobre las características de los trabajadores de dirección y de confianza. Y en especial, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 3391-2014, en un proceso de amparo, el Tribunal Constitucional aclaró cuáles son las diferencias que tienen los trabajadores de dirección y de confianza con los trabajadores que no lo son. Es decir, con los trabajadores que para estos efectos los estamos denominando como trabajadores comunes. Y eso es importante también, porque además nos lleva a analizar de una manera más fina estos elementos que hemos podido advertir hace un momento. Una primera diferencia es, como les decía al inicio, la confianza depositada en ellos por parte del empleador, es decir, que el vínculo laboral con los trabajadores de dirección y de confianza es especial, porque no solo se funda en la existencia de un contrato propiamente dicho, sino también en esencia se funda en la confianza y en ese carácter de cercanía, de lealtad, de buena fe, en mucho más grado que en el caso de un trabajador ordinario, porque se trata de un trabajador que está de lado, de un trabajador que es cercano al empleador y por ende es que estos trabajadores tienen acceso a información de carácter confidencial, laboran directamente con el empleador, tienen opiniones hacia el empleador de forma directamente, lo representan, cosa que no hacen todos los trabajadores. Y en esta medida es importante advertir que esta relación especial es lo que sustenta en esencia la relación misma, ¿no? Otra diferencia importante es la representatividad y la responsabilidad en el desempeño de las funciones. Y es que, evidentemente, si se trata de una relación especial, pues las obligaciones también son especiales, ¿no? Y precisamente lo que dice el Tribunal Constitucional en este caso es que esta representación y estas responsabilidades lo ligan al empleador de una forma más peculiar, ¿no? No es un trabajador que no trabaja directamente con el empleador y que probablemente el empleador o el personal de dirección no lo conozca. Se trata de trabajadores, pues, que directamente laboran y como tal, la lealtad tiene un sentido mayor en este caso. La lealtad, la buena fe, la fidelidad, esos elementos se refuerzan más en estos casos. Otra diferencia es la dirección y dependencia, es decir, que estos trabajadores pueden ejercer funciones directivas o administrativas en nombre del empleador, ¿no? Hacerla partícipe de sus secretos o dejarla que ejecute actos de dirección o administración, que es lo que les decía antes. Y lo pueden hacer porque existe esta relación especial. Si no existiese esta relación especial, seguramente los trabajadores no podrían ejecutar este tipo de labores. Tema importante. No es la persona la que determina que el cargo sea de confianza. La naturaleza misma de la función es la que determina. Y es que, por eso mismo le decía, no es que porque entre una persona que yo conozco va a ser de confianza. Va a ser de confianza porque cumple los requisitos que hemos visto previamente. Y eso es importante tenerlo muy claro. Elemento importante, la pérdida de la confianza que invoca el empleador constituye una situación que extingue la relación de trabajo y no constituye un despido arbitrario. De hecho, si yo
e invoco la pérdida de la confianza, que tiene carácter subjetivo, no estoy ejecutando un despido, lo que estoy ejecutando es un cese de la relación laboral por una causa especial. ¿Y por qué? Y es que si lo que une al empleador con los trabajadores de dirección es un vínculo especial, es decir, hay un plus adicional en esta relación que es este elemento subjetivo de la confianza. Si se pierde esa confianza, la relación laboral se extingue, ¿no? Y esto es importantísimo porque ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en diversas sentencias han confirmado y reconfirmado que la pérdida de la confianza extingue la relación laboral sin la posibilidad de que el empleador pueda o esté obligado a pagar alguna indemnización por despido arbitrario o a la reposición, que es un asunto que vamos a ver en las próximas diapositivas, pero hasta acá estas diferencias son notorias y son importantes, porque la calificación entonces genera derechos y obligaciones distintos para los trabajadores de dirección y de confianza. De acuerdo a esa sentencia del Tribunal Constitucional que les mostré un ratito, es importante hacer la distinción entre cómo evoluciona una carrera de un trabajador de dirección y de confianza. Y es que en el marco de una relación laboral podemos encontrar trabajadores de dirección y de confianza exclusivos o puros, o trabajadores de dirección de confianza mixtos. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de trabajadores de dirección y de confianza exclusivos o puros, hablamos de trabajadores que ingresaron siendo de dirección o de confianza y que la relación laboral se extingue siendo ellos también de dirección y de confianza. Es decir, que durante toda la relación laboral tuvieron esa calificación. Cuando hablamos, por otro lado, de trabajadores mixtos, nos referimos a aquellos casos de trabajadores que no ingresaron teniendo esa calificación, pero que luego, posteriormente fueron promovidos a esos cargos de confianza o de dirección porque determinada situación generó esa posibilidad. Entonces, es importante que tengamos presente que pueden haber estos dos casos, trabajadores exclusivos de dirección y de confianza, exclusivos o puros, o trabajadores mixtos, ¿no? Y esto es importante principalmente porque, adelantando un poquito lo que más adelante vamos a analizar, si se extingue una relación laboral por pérdida de confianza, en el caso de un trabajador exclusivo o puro, no hay posibilidad de que el trabajador tenga derecho a la indemnización por despido arbitrario o tenga derecho a una reposición, de ninguna manera, porque esa pureza absoluta del trabajador hace que ya no haya posibilidad de recomposición de relación laboral. Sin embargo, en el caso de los trabajadores mixtos o con calificación mixta, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema han establecido que si se pierde la confianza, el trabajador tiene derecho a la reposición al puesto en el cual no tenían esa calificación de confianza, ¿no? Es decir, a la parte en la cual no se trataba de un trabajador de dirección o de confianza, salvo que el empleador decida extinguir la relación laboral y pague la indemnización por despido arbitrario, pero concerniente al periodo que no era trabajador de dirección o de confianza. Lo vamos a aclarar en diapositivas más adelante, pero por ahora esta clasificación de trabajador exclusivo, puro o mixto es bastante relevante para lo que vamos a hablar. En la legislación laboral lo que podemos encontrar es que existen formalidades para calificar a un trabajador de dirección y de confianza. Y en primer lugar, el artículo 59 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que lo pueden ubicar como Decreto Supremo 001-96-TR, establece que el empleador debe seguir un procedimiento para la calificación de los trabajadores de dirección y de confianza. Y de forma muy clara, precisa que se deben identificar y determinar los puestos que deben ser calificados como de dirección y de confianza. Comunicar por escrito a los trabajadores que ocupan esos puestos con estas calificaciones. Y tercero, que se debe consignar en el libro de planillas y en las boletas las calificaciones correspondientes. Es decir, el empleador que califica a un trabajador tiene que cumplir con estas formalidades.
La pregunta es si estas formalidades son formalidades ad solemnitatem o son formalidades ad probationem, es decir, si son formalidades indispensables para la validez de la calificación o son formalidades que solo sirven para clarificar una situación, mas no son constitutivas, ¿no? Y el artículo 60 del mismo reglamento aclara esta situación al señalar que la calificación de los puestos de dirección o de confianza es una formalidad que debe observar el empleador. Sin embargo, su inobservancia no enerva dicha condición si puede acreditarlo probatoriamente. Es decir, que si el empleador no identificó o no determinó un puesto como de dirección y de confianza, no se lo comunicó al trabajador por escrito, ni tampoco lo consignó en el libro de planillas o en las boletas, pero luego el empleador dice que sí es de confianza o de dirección porque cumple con los requisitos que nosotros hemos visto, será de dirección y de confianza, en la medida que pueda acreditarlo. Esto no es más que la expresión del principio de primacía de la realidad, que como sabemos no es un principio de exclusivo uso por parte del trabajador, sino también del empleador. Lo que busca este principio es atender a descubrir realidades antes que formalidades. Y precisamente esta norma lo aclara. Esta norma entonces me dice que si no cumplí con las formalidades, no importa. Si yo en los hechos puedo acreditar que se trata de un trabajador de dirección o de confianza, será de dirección y de confianza, ¿no? Para lo cual evidentemente tengo que cumplir con acreditar los requisitos que hemos visto antes. Este es un tema muy importante porque normalmente esto es uno de los hechos que se discuten mucho a nivel judicial, para lo cual pues el empleador tiene que probar que si es un trabajador de confianza cumplía con estos requisitos o si es dirección cumplía los correspondientes. Pero un tema importante y que siempre ha estado en discusión es lo que establece el artículo 61 de este reglamento. Y es que la norma te dice que si el empleador cumplió con la calificación, es decir, que el trabajador conocía de esta calificación porque de alguna manera el empleador se lo comunicó, el trabajador tiene 30 días naturales, creería yo que se debe entender por hábiles, porque esa es la línea que ha seguido la jurisprudencia en este tipo de plazos. Si el trabajador fue comunicado de esta calificación, tiene 30 días para impugnar esta calificación. Y digo que es un tema cuestionable porque la norma existe, pero muchas veces, en muchos procesos judiciales, la norma se inaplica o simplemente no se observa. ¿Por qué? Es una pregunta importante. Y es que muchas veces los jueces tienden a dejar de lado esta norma porque si no, no podrían entrar al fondo del asunto. Los empleadores, por su lado, lo que hacen es presentar excepciones de caducidad, aduciendo que ya caducó el plazo del trabajador para impugnar esta calificación en los casos que le comunicaron oportunamente de ello. Pero muchas veces los jueces ni siquiera se pronuncian. Y es un tema que muchas veces, yo diría siempre, no se ha analizado. Y creo que ahora corresponde que nosotros analicemos. Porque esto da pie a entender muchas cosas, ¿no? Da pie a entender, por un lado, que este artículo 61 se debería entender como que si el trabajador no impugnó esta calificación en el plazo de 30 días, pues el juez ya no puede entrar al fondo del asunto. Pero claro, sería injusto que el empleador haya calificado indebidamente al trabajador y que el trabajador, no conociendo de derecho, lo haya reclamado, ¿no? Eso sería totalmente injusto. Por lo tanto, creo que esta norma debe ser entendida, tal vez, en el sentido de que siempre que el trabajador conozca realmente la configuración de la calificación y las consecuencias de la calificación, pues podrá operar esta situación. ¿Y cómo es que va a conocer? En la medida que el empleador pueda acreditar que informó al trabajador de cómo es que se configura el puesto de dirección y de confianza y que el trabajador tiene 30 días para impugnarlo. Ya si el trabajador conoce de los requisitos y conoce el plazo y no impugna, yo creo que ahí es clarísimo que después ya no podría hacerlo, porque tenía todas las posibilidades. Alguien me dirá probablemente que aún así el trabajador no lo impugnaría
con el temor de que pueda ser cesado si es que inicia un juicio, ¿no? Y como represalia, porque de repente todavía se encuentra dentro del periodo de prueba y el empleador, al enterarse que el trabajador está calificando, pues podría impugnarlo. Es posible, ¿no? No sería desdeñable, digamos, esta posición. Sin embargo, la norma existe y, repito, es una norma que también debería ser parte de una discusión para estos casos. Yo creería que sí debería aplicarse, pero para los casos en los cuales la calificación es correcta y, bueno, el trabajador pues conoce de las circunstancias en las cuales se aplica esta norma. Los efectos de la calificación en la relación laboral. Cuando nosotros cumplimos con las formalidades, o tal vez no cumplimos con las formalidades, pero sabemos que el trabajador es un trabajador de dirección y de confianza, vamos a verificar que hay ciertas peculiaridades en la relación laboral de forma distinta a lo que ocurre con los trabajadores ordinarios o comunes. Un primer efecto es el periodo de prueba. Y hay que entenderlo con mucha fineza, ¿no? Porque el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral lo que nos dice es que, a priori, el periodo de prueba es de 3 meses. Sin embargo, nos dice que puede ser hasta 6 meses para trabajadores de confianza y hasta 1 año para trabajadores de dirección. La norma no dice que es de 6 meses para trabajadores de confianza y 1 año, sino que como máximo puede ser. Es decir, que el empleador tiene la potestad de extender ese plazo hasta 6 meses o hasta 1 año. Pero no es que necesariamente va a ser así. Por lo tanto, si el empleador invoca este derecho, lo plasma en el contrato o en otro documento, pues el periodo será de 6 meses. Y eso es una peculiaridad importante, porque si estamos hablando de una relación laboral especial, sí me parece razonable que haya también un periodo de prueba mayor al plazo general que aplica para los trabajadores ordinarios, porque hay que evaluar otras situaciones, hay que evaluar no solo temas de actitud y aptitud, sino temas también personales, los temas que involucran la confianza, ¿no? Hay una confianza que tiene que terminar por consolidarse, además de los temas de gestión que tienen los trabajadores de dirección y de confianza. Otro efecto importante de la calificación es que los trabajadores de dirección y de confianza no pueden integrar un sindicato. Y es que resultaría totalmente ilógico que siendo trabajadores que están cercanos al empleador, terminen plegándose a la organización que probablemente tenga una posición distinta a la del empleador. En principio, la norma me dice que los trabajadores no pueden integrarse a un sindicato. Sin embargo, como el derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental, lo que la Ley de Relaciones Colectivas ha establecido es que si el estatuto del sindicato lo permite, es decir, permite integrar trabajadores de dirección y de confianza, los trabajadores podrán incorporarse, ¿no? Pero claramente parecería ser un sinsentido. No estoy diciendo que no tengan derecho a libertad sindical, de hecho que lo tienen, pero si un trabajador ingresa como trabajador de dirección y de confianza y no muestra esa afinidad, probablemente no estemos entonces ante un trabajador de dirección y de confianza. El trabajador tiene todo el derecho a ejercer su libertad sindical, lo reafirmo y lo confirmo, pero analizando esto desde la perspectiva de la dirección y de confianza, no parecería ser muy razonable. A los trabajadores de dirección y de confianza no se les aplican los convenios colectivos. Entonces, si bien es cierto, los trabajadores podrían afiliarse al sindicato, lo que logre el sindicato, aun cuando ellos sean agremiados, no les corresponde, porque la Ley de Relaciones Colectivas los excluye de participar o los excluye del beneficio de estos derechos, ¿no? Claro, distinto es el caso en el cual se trate pues de trabajadores que son no agremiados y que sean minoría. Como ustedes saben, en materia de libertad de negociación colectiva, el sindicato que agrupa a la mayoría de trabajadores como sindicato mayoritario y logra una negociación colectiva o obtiene un laudo, pues esto se extiende a los trabajadores, ¿no? De hecho, es discutible si se trata de un sindicato minoritario que se extienda,
no es el tema que analizamos ahora, pero cuando hay una extensión, tampoco deberían verse beneficiados los trabajadores de dirección de confianza, ¿no? Porque no tendría pues una lógica en cuanto a su participación en la organización. Los trabajadores de dirección de confianza, de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, no tienen derecho a huelga y no pueden convocar el derecho a huelga, porque son ellos precisamente los que en una situación de huelga están con el empleador para dar una solución a los reclamos laborales. Si todos los trabajadores se fueran a huelga, incluidos los trabajadores de dirección y de confianza, el empleador pues quedaría totalmente abandonado y no tendría la posibilidad de dar solución. Por eso es que se prevé que estos trabajadores no pueden convocar y no pueden ir a una huelga. Los trabajadores de dirección y de confianza no están sujetos a una jornada máxima u ordinaria. Y acá quiero hacer una precisión, porque muchas veces escuchamos, y hay que decirlo con claridad, porque está muy mal, que a veces dicen todos los trabajadores de dirección y todos los trabajadores de confianza no están sujetos a la jornada máxima porque son trabajadores no sujetos a fiscalización. Y eso es un craso error, porque la ley, concretamente el Decreto Supremo 007-2002-TR y el Decreto Supremo 008-2002-TR, que es el reglamento, claramente establecen que se encuentran fuera de la jornada máxima de trabajo los trabajadores de dirección. Es decir, los trabajadores de dirección per se no están comprendidos en la jornada máxima, con lo cual ellos no tienen el derecho a laborar 8 horas diarias o 48 horas a la semana, sino que pueden prestar servicio por un tiempo mayor o menor y sencillamente ellos están excluidos. Pero en el caso de los trabajadores de confianza no es así. En el caso de trabajadores de confianza existen trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización inmediata, con lo cual tendrían el mismo tratamiento que el personal de dirección, y trabajadores de confianza sujetos a fiscalización inmediata. Y esto es importante diferenciar porque, repito, no es que por el solo hecho de ser calificados como trabajadores de confianza están fuera de la jornada. Eso dependerá de la naturaleza de las actividades que realizan. Por ejemplo, si hablamos de un trabajador de confianza que presta el servicio total o parcialmente fuera del centro de trabajo, sería un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata. Pero si hablamos de un trabajador de confianza que está todo el día en la oficina y que puede ser controlado, evidentemente será un trabajador sujeto a fiscalización inmediata. Por lo tanto, esta parte hay que aclararla. Los trabajadores de dirección no gozan del descanso semanal obligatorio. Si bien es cierto, la Constitución e incluso las normas que les he mencionado establecen que los trabajadores no tienen derecho, o todos los trabajadores en general tienen derecho a una jornada máxima, tienen derecho al descanso semanal obligatorio y a las vacaciones. En este caso concreto, el personal de dirección, porque así lo establece el artículo 5 del Decreto Supremo 012-92-TR, no tiene derecho al descanso semanal obligatorio. ¿Por qué? Porque existe un régimen distinto. Estos trabajadores no tienen control de tiempo. Por lo tanto, pues esos trabajadores pueden prestar el servicio todos los días o incluso pueden organizarse de una manera tal en la que no todos los días presten el servicio. Podrían pues tener horarios diferenciados, flexibles. Es distinto, es un régimen especial. Por lo tanto, la norma lo que no quiere hacer es comprometer al empleador a darle un derecho para desestabilizar este régimen general que tienen los trabajadores, ¿no? Sobre este particular, es importante mencionar que existe y se ha dictado hace poco una norma que establece el derecho a la desconexión digital, ¿no? Y esta norma lo que ha establecido es que en el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, vale decir, a los trabajadores de dirección y a los trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización, máximo pueden hacer jornadas de 12 horas continuas, luego de lo cual, si hacen trabajo remoto, tendrán que desconectarse digitalmente. Norma cuestionable, porque si estamos hablando que no están sujetos a una jornada máxima, finalmente una norma, un decreto supremo, está estableciendo que sí tienen un límite, que sería el de 12 horas diarias, ¿no? Para poder desconectarse digitalmente de esto. Los trabajadores de dirección que pueden decidir
autónomamente el descanso de sus vacaciones, no tienen derecho a la indemnización vacacional. Como ustedes saben, en cuanto a las vacaciones, si un trabajador no goza de su descanso vacacional en el año siguiente al que genera el derecho, tendrá derecho al pago de una indemnización vacacional, sin perjuicio del derecho que tiene al pago de las vacaciones y del mes en que va a gozar de sus vacaciones. Esta indemnización vacacional ha sido materia de muchos cuestionamientos a lo largo del tiempo, pero estamos en un tiempo en el cual ya hay uniformidad y consenso sobre esa situación. Y lo que se ha establecido claramente es que únicamente no tienen derecho a la indemnización vacacional aquellos trabajadores, precisamente trabajadores de dirección incluidos, que puedan decidir de forma autónoma cuándo es que salen de vacaciones sin pedir autorización a alguien, ¿no? Es decir, este derecho se circunscribe al hecho de que ellos no tengan que pedir autorización. Dicho de otro modo, si tenemos trabajadores de dirección que tienen que pedir autorización a un superior o a un poder, digamos, que condiciona el goce de su descanso vacacional, pues tienen derecho a la indemnización vacacional. Si no es así, pues entonces no tendrán este derecho. Los trabajadores de dirección y de confianza no cuentan con estabilidad laboral absoluta. Y eso ya lo hemos visto. Es decir, no tienen protección contra el despido en los casos en los que se pierde la confianza. Y acá quiero hacer una aclaración. Pérdida de confianza no es despido. La pérdida de la confianza, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en muchas sentencias y también la Corte Suprema, es una situación excepcional, especial, que extingue la relación laboral. Y para que realmente exista una pérdida de la confianza, esta se debe invocar y expresar de forma inequívoca. Es decir, si yo voy a cesar a un trabajador por pérdida de confianza, yo le tengo que decir que le estoy perdiendo la confianza. Porque si yo no se la digo y lo ceso, eso no es pérdida de confianza. Eso ya sería un despido probablemente incausado o un despido arbitrario. Y es por eso que es importante que nosotros diferenciemos entre lo que es pérdida de confianza en sí y lo que es un despido. Un trabajador de dirección de confianza sí puede ser materia de un despido injustificado. Definitivamente no tienen derecho a la reposición, porque así lo ha establecido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en muchas ocasiones. Y no es posible una reposición porque ya no puede recomponerse algo que definitivamente se extinguió, que es la desaparición de este elemento de confianza. Pero lo que sí tienen derecho en algunos casos, de manera muy residual, es a una indemnización, en la medida que los trabajadores puedan acreditar que no fue la pérdida de la confianza el motivo que extinguió la relación laboral. Claro, el empleador podría hacerlo también durante el proceso y decir que en realidad el motivo de la extinción fue la pérdida de la confianza, y para lo cual deberá acreditar en el proceso que lo que motivó la extinción de la relación laboral fue precisamente esta pérdida de la confianza. Por lo tanto, cuando hablemos de que un trabajador cesó por pérdida de confianza, no podemos hablar de despido. Eso es errado. Las consecuencias, las acciones y las consecuencias son totalmente diferentes. Normalmente, los trabajadores de dirección y de confianza, como representan al empleador, tienen también participación y representación del empleador ante ciertos comités o ciertas representaciones, ¿no? Como por ejemplo que normalmente cuando hay una negociación colectiva, se forman dos grupos, que es en la mesa negociadora, los representantes del trabajador y los representantes del empleador. Normalmente los representantes del empleador son trabajadores de dirección y de confianza, que están del lado del empleador, son aquellos que toman decisiones en beneficio del empleador. Pero no solo eso, existen dos normas que son nuevas tal vez, que pueden aclararnos esto también. Por ejemplo, en los comités de seguridad y salud en el trabajo, comités paritarios, lo que establece la norma es que los representantes de los empleadores tienen que ser personal de dirección y de confianza.
en el caso del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, la norma no me lo dice expresamente. Sin embargo, es claro que los trabajadores que representan al empleador debieran ser cuando menos trabajadores de confianza o de dirección, porque la norma me menciona que son trabajadores que uno lo elige el empleador y evidentemente esa elección pasa por elegir a alguien de dirección o de confianza, y el otro es del área de recursos humanos, que normalmente es un área vinculada al empleador, ¿no? Porque lo que se busca es justamente esta paridad de fuerzas, además de la paridad de género. Por lo tanto, los efectos de una calificación en la relación laboral, pues son muy trascendentes, porque como hemos visto, son una serie de cosas que los diferencian de los trabajadores que, que no tienen esta calificación. ¿Qué pasa en cuanto a la extinción del vínculo laboral? Esta historia de los trabajadores de dirección y de confianza ha sido muy larga, ¿no? Y ha tenido varios vaivenes, ha tenido muchos cambios, pero precisamente eso ha dado lugar a que la Corte Suprema emita el 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, aclarando estas situaciones. Y esta necesidad se da porque desde hace muchísimos años, pues lo que quedaba claro es que los trabajadores de dirección y de confianza no tienen derecho a la reposición, pero tienen derecho a la protección contra el despido cuando se invoca la pérdida de confianza. Y en algunas sentencias casatorias, la Corte Suprema lo que había establecido es que la pérdida de la confianza da lugar a que el trabajador no tenga derecho a la reposición, pero no impide que el trabajador pueda pedir una indemnización. Y eso se había venido dando así aproximadamente hasta el año 2016. En el año 2016 se empiezan a dictar algunos pronunciamientos distintos y esto se consolida en el 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, en el que la Corte Suprema establece ya un criterio distinto, pero al mismo tiempo vinculante. Vinculante para algunos, para otros no es vinculante por la naturaleza del Pleno, ¿no? Digo vinculante porque algunos consideran que al ser un Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, pues este debería ser observado por todos los jueces. Sin embargo, otros consideran que como estos plenos no se dictan correctamente en aplicación del artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir, que no son el resultado de un proceso judicial que conlleva a la decisión de todos los jueces de la Corte Suprema, pues no tendrían ese carácter vinculante. Lo cierto es que es un carácter vinculante o no, muy importante y trascendente porque sí son tomados en cuenta por muchos jueces laborales. Este 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, lo que nos dice es que en el caso de los trabajadores de dirección y de confianza, se tienen que aplicar ciertas reglas. Aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de dirección o de confianza, no les corresponde la indemnización por despido arbitrario cuando se les retire la confianza. Y esto es un tema importante, porque ya estábamos claros de que no les corresponde la reposición. Ahora lo que dice la Corte Suprema es que en el caso de los trabajadores puros o exclusivos, tampoco les corresponde la indemnización si lo que ocurre es la pérdida de la confianza. Pero la Corte Suprema además nos dice que en el caso de aquellos trabajadores que ingresaron a un cargo que inicialmente no era de confianza y luego fueron promovidos, que es el caso del que hablábamos de los trabajadores mixtos, pues a ellos les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les impida reincorporarse al puesto anterior al que era de confianza. Pongamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, era un trabajador, pues, imaginemos que yo soy un trabajador especialista en temas contables y ingreso al área de contabilidad, pero no soy trabajador de confianza. Empiezo a hacer mis labores y luego me promueven y me vuelven a mí el contador general de la empresa, cargo que sí es de confianza. Si a mí me quitan la confianza, yo ya dejo de ser contador general de la empresa y tengo que retornar a mi puesto anterior, que era el de asistente contable o un trabajador del área de contabilidad, porque ese puesto no era de confianza. Lo que dice la Corte Suprema con mucha claridad es que en ese caso le correspondería, o sea, lo primero que correspondería es que el trabajador vuelva a reubicarse en el puesto anterior. Sin embargo,
Si el empleador impide que continúe esa reposición, el empleador deberá indemnizar al trabajador por eso. Y esto hay que aclararlo, porque muchas veces nos dicen, oye, pero el trabajador tiene derecho a reincorporarse al puesto anterior. Sí, a priori, pero el propio Pleno está diciendo que si el empleador no desea que el trabajador sea reincorporado, le pagará la indemnización. Finalmente, es el empleador el que va a decidir si el trabajador se repone o no continúa, pero le pago la indemnización. Esta regla es importantísima, entonces. Esta clasificación de trabajadores puros o exclusivos o mixtos resulta trascendental para entender cuáles serían las consecuencias en los casos de estos trabajadores. Bueno, esta calificación, como les decía, ya venía de alguna manera bosquejándose y, como les dije también, en el año 2016 se dictó una primera casación, una sentencia en casación, que ya daba luces de cómo iba a ser el panorama. En la casación 18450-2015 Lima, la Corte Suprema por primera vez dice, no emitiéndose aún el Pleno, pero por primera vez dice que los trabajadores de direcciones de confianza no tienen derecho a la reposición. Pero si el empleador les quita la confianza, tampoco tendrían derecho a la indemnización, con lo cual cambia de criterio. Ahora, este criterio ya ha sido confirmado, incluso en la casación 16378-2016 Lima, en la casación 9916-2017 Lambayeque, 13704-2017 Lima y 25643-2017 Arequipa. En todas ellas, algunas más recientes, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ha establecido claramente que los trabajadores nunca, de direcciones de confianza, nunca tienen derecho a la reposición y que excepcionalmente tendrán derecho a la indemnización en los casos en los que el empleador invoque la pérdida de la confianza, solo si el empleador no permite que el trabajador se mantenga en el puesto anterior al cargo que era de confianza. Y esto, pues, nos lleva a una pregunta importante, ¿no? Es que si yo era, como en el ejemplo que les puse hace un ratito, yo era un trabajador que no era de confianza, por ejemplo, hablo del cargo de asistente contable, y luego me promovieron a un cargo de confianza, que es el de contador general, pero posteriormente el empleador me quita la confianza, ¿cuál es la remuneración que yo debería tener? ¿Debería mantener la remuneración del puesto de confianza o debería volver a tener la misma remuneración que tenía antes de ocupar el puesto de confianza? Esto ha sido materia de discusión y yo creo particularmente que la discusión muchas veces ha sido vaga, ¿no? Porque si jurídicamente de lo que estamos hablando es que el trabajador retorna al puesto anterior con las condiciones anteriores, pues lógicamente debería retornar con la calificación. Sin embargo, han habido algunos pronunciamientos de algunas salas, sobre todo una sala que muchas veces tiene pronunciamientos controversiales, que es la sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín, ¿no? Sala que en algún momento incluso dijo pues, que el plazo para demandar no era de 30 días, sino de 10 años. Y esta sala en algún momento mencionó que los trabajadores retornaban al puesto anterior, pero con la remuneración del cargo de confianza, lo cual creo que es un craso error, ¿no? Porque no resiste un análisis. En realidad, eso lo que haría es desordenar las bandas salariales que tienen que cumplirse de acuerdo a la ley 30.709, con lo cual ahí encontramos una primera falencia. Pero ante esta discusión se hizo necesario que se lleve a cabo un pleno jurisdiccional y el 25 y el 26 de marzo del año 2021 se celebró un pleno jurisdiccional nacional, laboral y procesal laboral, en el cual se planteó como pregunta, en el tema 1, esto, ¿no? Este tema, si el trabajador de confianza que retorna a sus labores tiene derecho a continuar percibiendo la remuneración habitual que tenía en el cargo de confianza o retorna con la remuneración anterior. Y lo que concluyó la sala, el pleno,
prácticamente en mayoría, es que el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración del cargo de confianza, ¿no? Sino la de su puesto original. Y es que es bastante lógico. Si jurídicamente hablamos que la parte de la relación laboral que es de confianza se extinguió con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva, y solo subsiste la parte que no es la dirección de confianza, ¿cómo podríamos sustentar que se mantenga una remuneración que ya no existe? ¿No? Entonces, era un tema bastante lógico, pero también era necesario que se aclare a través de algún pleno jurisdiccional. Y esto precisamente pues determina ya que habremos aclarado la mayoría de situaciones confusas que se podían dar en el tema de los trabajadores de dirección y de confianza. Es todo lo que tengo que comentarles el día de hoy. He tratado de ser breve y finalmente solo quiero hacer una reflexión, ¿no? El tema de los trabajadores de dirección y de confianza ha venido evolucionando a lo largo de los años y como les decía, es a partir del año 2016 que empieza un cambio de criterio fuerte que establece pues, que esta pérdida de confianza extingue la relación laboral sin derecho a reposición e indemnización, salvo para los casos de trabajadores mixtos, ¿no? De confianza o dirección mixtos, cuando el empleador no desea la continuación de la relación laboral. Y esto creo que requiere tal vez de una materialización o positivización del derecho, porque es necesario que este tipo de situaciones se regulen. No sabemos si la Corte Suprema va a cambiar de criterio en otros años. En algunos casos, la relación laboral se extingue y es bastante justificado, porque este vínculo de afinidad y de cercanía con el empleador lo justifica. En otros casos, hay empleadores que califican indebidamente a los trabajadores como de dirección y de confianza para aprovecharse de esta causal de extinción, ¿no? Por lo tanto, esa es la parte tal vez que hay que aclarar, aunque por lo que hemos visto, pues la mayoría de cosas están bastante claras. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que comentarles y quedo a las preguntas si consideran formularlas. Gracias. Por la presentación realizada. En efecto, sí hay un par de preguntas. La primera pregunta es por parte de Melcy Parodi. Nos comenta, doctor, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores de confianza y los de dirección? Bien, a ver, a poner la diapositiva. Decía yo que hay un hilo conductor entre los trabajadores de dirección y de confianza, que es la confianza, pero entendido en términos subjetivos, en términos coloquiales. Confianza entendido como la afinidad, cercanía, lealtad o mayor grado de confianza con el empleador. Pero sí hay diferencias, como en la pregunta se formula. En el caso del empleador, en el caso, perdón, de los trabajadores de dirección, la diferencia es que los trabajadores de dirección representan al empleador y comparten funciones de administración y de control, cosa que no hacen los trabajadores de confianza, porque los trabajadores de confianza más bien laboran en contacto directo con el personal de dirección, pero no tienen estas funciones de administración o de control. Los trabajadores de dirección toman decisiones trascendentales en la organización. Los trabajadores de confianza no toman estas decisiones, más bien ayudan a los trabajadores de dirección a tomar estas decisiones en función de que le remiten informes u opiniones para esta toma de decisiones. Que creo yo, estas son las principales diferencias, además de la que la ley ha previsto expresamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es por parte de Ana María. Nos comenta, la regulación laboral, además de lo ya comentado. No te escuché muy bien la pregunta, discúlpame, se cortó un ratito la comunicación, no sé si me puedes repetir, por favor. Sí, no hay problema. Le comentan a Ana María lo siguiente. ¿Considera que se debe comentado? Fabián, discúlpame, se volvió a cortar, no te llegué a copiar, repíteme, por favor. Sí. Sí, gracias por la ayuda.
Yo creo que hay algunos aspectos que la jurisprudencia ha terminado por definir, pero la jurisprudencia, ¿no? No la ley. Por ejemplo, si uno revisa el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, va a encontrar las causales de extinción de la relación laboral. Y dentro de ese listado de causales no va a encontrar una que diga por pérdida de confianza. Y eso es algo que ha generado mucha discusión, porque muchas veces los trabajadores que denuncian que en realidad la pérdida de la confianza es un despido, bajo su propia tesis, pues de alguna manera tiene sentido lo que dicen porque no existe expresamente una causal de extinción. Lo que la Corte Suprema ha terminado de señalar es que la pérdida de la confianza de alguna manera se entiende como una condición resolutoria, es decir, que ya no existe lo que conllevó a la contratación del trabajador. Entonces creo que este tema sí debiera regularse expresamente en la legislación y establecerse pues que la pérdida de la confianza es una causal de extinción en la medida que se invoque como tal. Además también el tema que le comentaba del plazo de 30 días para impugnar la calificación debería tener una mejor redacción, porque a la fecha lo que dice es que el trabajador tiene 30 días naturales para impugnar la calificación, pero no me dice en qué circunstancias, es decir, qué se debe cumplir para que la norma sea operativa, porque principalmente la mayoría de jueces inaplican esta norma. Entonces yo considero que sí debería haber un plazo de caducidad para frente a esta calificación, pero también debería haber mayor claridad para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos y obligaciones. Perfecto, es una muy buena pregunta, ¿no? En el caso de los trabajadores de dirección y de confianza, como les mencioné, la invocación de la pérdida de la confianza es una situación especial de carácter subjetivo que extingue la relación laboral. ¿Qué significa que sea subjetivo? Significa que el empleador no tiene la obligación de expresar los motivos que dan lugar a la pérdida de la confianza. Es decir, yo voy a comunicarle al trabajador que la relación laboral se extingue, pero yo no le explico por qué, porque precisamente eso hace subjetivo. Eso puede resultar en algunos casos abusivo, porque el trabajador puede aducir que en realidad se trata de un cese incausado. Pero claro, si en la relación laboral lo que sustenta la relación es la confianza, y la confianza es lo que el empleador está invocando, que desapareció, claramente es que se extingue la relación laboral. ¿Cuál es la formalidad para extinguir una relación laboral en estos casos? Normalmente lo que los empleadores hacen es enviar una carta muy pequeña en la cual le comunican al trabajador que a la fecha la confianza depositada en ellos ha desaparecido o se ha extinguido. Y como consecuencia de ello, la relación laboral también se ha extinguido. Al haberse extinguido la relación laboral, pues dentro de las 48 horas siguientes se le pagará la correspondiente liquidación de beneficios sociales y se le entregarán los documentos del cese. No hay acá la posibilidad de que yo envíe un preaviso, le dé un plazo al trabajador para sus descargos y luego le envíe una carta de despido. Porque, como repito, esto no es un despido. Mal haríamos nosotros si decimos se le ha despedido al trabajador por pérdida de confianza. Eso no puede ser, eso es incongruente. Cuando se despide a un trabajador, se le despide por causas vinculadas a su conducta o a su capacidad. Pero en este caso no estamos hablando ni de su conducta ni de su capacidad. Estamos hablando que para el empleador el elemento confianza ya no está. Entonces basta que el empleador lo invoque para que se termine, ¿no? Normalmente se trata de una carta muy pequeñita en la que se explica esto y se da por finalizada la relación laboral. Muchas gracias por la oportunidad y cuenten conmigo para el apoyo que consideren en otros eventos bueno, les transmito mis saludos y de verdad
la esperanza para que todo se solucione, todos los problemas que tenemos en el país se solucionen, pero sobre todo que todos ustedes estén muy bien de salud, que es lo principal en estos tiempos. Gracias.